Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis amores. Bueno, hoy lo que voy a hacer es un repaso de análisis sintáctico. ¿Por qué? Les mandé a hacer unas oraciones que la tenían que analizar sintácticamente y se confundieron. Entonces, antes de corregir a uno por uno, les voy a explicar las oraciones que les mandé y después les voy a mandar otras oraciones de tarea. Hay que diferenciar en lo que es analizar semántica y morfológicamente de lo que es el análisis sintáctico. Cuando hablamos de análisis semántico y morfológico, yo tomo la palabra, por ejemplo, vamos a utilizar antropólogo, ¿sí? Utilizamos esta palabra y a esta palabra yo puedo decir que es un sustantivo que es común y que es concreto e individual. Acá lo estuve analizando semántica y morfológicamente, porque digo qué tipo de palabra es y digo el género y el número de esta palabra, ¿sí? Ahora, si yo quiero analizar una oración sintácticamente, lo que hago es marcar sujeto, predicado y sus modificadores, los modificadores del sujeto y los modificadores del predicado. Para analizar una oración, lo primero que voy a hacer es ponerle corchetes. Le voy a poner corchetes. Y dice, un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Lo primero que voy a buscar es el verbo. En este caso el verbo es propuso. Entonces, a este le voy a poner un núcleo verbal y le voy a preguntar, ¿quién propuso un juego a los alumnos? El antropólogo, ¿sí? Dice un antropólogo. Un antropólogo, va a ser mi sujeto. Y lo demás está dentro de lo que es mi predicado. Esto es todo mi predicado. A esto le voy a poner predicado, tiene un verbo, entonces le voy a poner que es verbal, y tiene un solo verbo, entonces es simple. En todos lados le voy a poner predicado verbal simple. Como yo esta oración la pude dividir en sujeto y en predicado, le voy a poner que es una oración bimembre. ¿Por qué bimembre? Porque tiene dos miembros. Uno es el sujeto y el otro miembro es el predicado. Ahora, el sujeto, me voy a fijar cuál es el sustantivo en este sujeto. En este caso, el sustantivo es antropólogo. Entonces, este va a ser mi núcleo del sujeto, que si yo la analizo morfológicamente, la palabra antropólogo, sé que es un sustantivo. ¿Bien? Entonces, va a ser simple, porque habla de uno solo, habla del antropólogo, y va a estar, voy a poner que es expreso, ¿sí? Sujeto simple expreso o sujeto expreso simple. ¿Por qué expreso? Porque el sujeto está dentro de la oración. Por eso se llama sujeto expreso, porque está dentro de la oración. Y después sigo analizando y buscando los modificadores de esta oración. En este caso, un es modificador directo. Está cumpliendo función de modificador directo. Está modificando directamente al sustantivo, que en este caso es antropólogo. Propuso es el verbo. Y ahora me pregunto, ¿qué propuso? Dice que propuso un juego. Pregunto, ¿qué? Y esto, un juego, lo puedo reemplazar por la palabra lo propuso. Entonces, si yo puedo preguntar qué propuso y lo puedo reemplazar por los artículos la, las, los, estoy frente a un objeto directo. Propuso un juego. Y después dice a los niños, y pregunto, ¿para quiénes propuso un juego? Para los niños. ¿Sí? Y como tengo la preposición a, en este caso, y acá ya tengo un objeto directo, va a ser todo esto un objeto indirecto, porque indirectamente me está modificando al verbo proponer. Les propuso, acá yo puedo cambiar por a los niños, puedo decir que les propuso a los niños. El objeto directo
le pregunto a quiénes, ¿sí? Y después, o para quiénes, y después la puedo reemplazar por leoles. Entonces, si la puedo reemplazar, estoy frente a un objeto indirecto. De una tribu africana. De una tribu africana, la pregunta que le hago es, ¿de dónde son esos niños? ¿De qué lugar? ¿De dónde? ¿A dónde pertenecen? A una tribu africana. Entonces, esta parte de la oración es un circunstancial de lugar. Le puedo poner toda la palabra o si no con CL está bien. Acá ya analicé sintácticamente esta oración. Les dejo así para que la vean un poquitito, después ustedes van a poder frenar, después igualmente les voy a sacar una foto y les voy a mandar. Ahora, la otra oración que les había escrito era un poquito más larga, ¿sí? Y había también bastantes cosas para marcar en esta oración. Y acá quizás tuvieron algunos un poquito más de problema. Pero, como estamos aprendiendo, siempre les digo que no se preocupen, porque saben ustedes mi lema, que nadie nació sabiendo, todo lo tenemos que ir aprendiendo. Y de los errores que cometemos, aprendemos. Esta oración dice, puso, ¿quién puso? Estamos hablando del antropólogo, porque seguimos con el cuento de Ubuntu. Estas oraciones están sacadas del cuento de Ubuntu. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Vuelvo a marcar, ¿sí? Pongo entre corchetes, qué larga que es esta oración. Entonces empiezo a buscar los verbos. Verbo puso, ¿sí? Lo voy a poner como un núcleo verbal. Una canasta llena de frutas cerca de un árbol. Y le dijo, otro verbo, ¿sí? ¿A quiénes? A los niños, que aquel que llegara es otro verbo, núcleo verbal, primero ganaría todas las frutas. Y acá tengo otro núcleo verbal. ¿Quién le dijo todo esto? Se los dijo el antropólogo. Entonces, acá estoy frente a un sujeto tácito. ¿Por qué se llama sujeto tácito? Porque yo sé de quién está hablando de él, del antropólogo, pero no está expresado, no dice acá el antropólogo. Sujeto tácito, él. Entonces, esta oración se puede dividir en sujeto y en predicado, aunque el sujeto no esté escrito en la oración, pero sí le podemos encontrar una persona a esta oración. Entonces decimos que esta es una oración bimembre. Hasta acá tengo esto. Sé que todo lo demás, entonces va a ser bipredicado verbal. ¿Por qué es verbal? Porque tiene verbo y esta en este caso tiene más de un verbo. Entonces va a ser compuesta. ¿Sí? Porque si vemos todos los verbos, ahora vamos a contar cuántos verbos tiene. Y cada vez que bajo, ¿sí? Le voy a poner predicado verbal compuesto. Recuerden siempre dejar un renglón entre una y otra para que después no se les junte todo. Esta empiezo a preguntar. Vamos a ir por este verbo. Puso. ¿Qué puso? Una canasta. Una canasta. Una canasta. Yo puedo decir que la puso. La puso. Puso una canasta. La puso. Es un objeto directo. ¿Cómo era esa canasta? Llena de frutas. Entonces, acá pregunto ¿cómo era? Es un circunstancial de modo, ¿sí? Era llena de frutas esa canasta. Circunstancial de modo. ¿Dónde estaba esa canasta? Cerca de un árbol. Cerca. Entonces, me está dando un circunstancial de lugar. Me está diciendo que estaba cerca
de un árbol. Y la palabra y la vamos a redondear y le vamos a poner nexo coordinante, porque está coordinando la idea de que puso la canasta con la idea de lo que les dijo a los chicos. Dice, y le dijo a los niños. Le es un objeto indirecto. ¿Se acuerdan que yo le dije que los objetos indirectos los podíamos reemplazar por le o les? En este caso es un objeto indirecto. Le dijo ¿a quién? A los niños. A los niños, si bien está encabezado por una preposición, pero dice, ¿a quiénes les dijo? ¿Para quiénes era esa canasta cerca del árbol? Para los niños. Entonces, a los niños, en este caso, cumple función de objeto directo. A veces, como vemos la preposición a, como vemos la preposición a, nos confundimos si le ponemos objeto indirecto, porque aprendimos que cuando estaba la preposición a, era objeto indirecto. Pero para diferenciarlo, le hacemos la pregunta. Después dice que aquel que les propuso que aquel que, esta parte, que aquel que, sí, les está relacionada con le. Entonces, esta parte que sigue sería objeto directo, objeto indirecto. Objeto indirecto. Sigue de le. Entonces es objeto indirecto. Llegara, tengo otro verbo. Llegara, ¿cómo tenía que llegar? Dice que llegara primero. Cuando yo hablo de primero, segundo, tercero, hablo de un adverbio de tiempo. Entonces esta palabra va a cumplir la función de circunstancial de tiempo. Llegara primero. ¿Qué va a pasar con ese que ganaría? ¿Qué ganaría? ¿Qué ganaría? Todas las frutas. Y yo puedo decir, como pregunto, ¿qué? Puedo decir que las ganaría. Entonces, todas las frutas va a ser mi objeto directo. Yo sé que no es fácil analizar sintácticamente, sé que cuesta y hay que hacer muchas preguntas y hay que conocer todos los modificadores. Sé que en quinto ustedes aprendieron estos temas, en cuarto también aprendimos circunstanciales y aprendimos el objeto directo y el objeto indirecto. También hay tutoriales que se pueden fijar por internet si no recuerdan. Pueden ir a las carpetas de años anteriores y si no tienen las carpetas me pueden llamar y me pueden preguntar. Pero no se queden con las dudas, no molestan que ustedes pregunten, porque para eso estamos para aprender. Quizás no sea fácil aprender a la distancia, pero espero que esta explicación les haya ayudado a refrescar la memoria. De no ser así, iremos viendo paso por paso cada modificador dentro de las oraciones. Los amo mucho, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, prontito. Chau, chau, amores.